Hola, en este momento el concepto central que vamos a analizar es la estructura del flujo de fondos, o cash flow. Es un tema central, una tarea fundamental, en la cual nos sirve para realizar, básicamente nos permite dos cosas. Una, recabar todo tipo de información de los ingresos, los egresos y la rentabilidad que nos daría en ese periodo. La segunda es para el control y el seguimiento de un proyecto, ¿sí? Es decir, si estamos cumpliendo con los objetivos establecidos, en el caso que no cumplamos, generar por qué se generan estas desviaciones y realizar correcciones. Luego de esto vamos a ver un video que nos permite ver su importancia en la aplicación. Elaborar un presupuesto permite a empresas, gobiernos, organizaciones privadas e incluso familias planear con anticipación y establecer metas y prioridades. El presupuesto determina de manera anticipada las acciones que se realizarán en un periodo determinado. Para poder elaborar su presupuesto, debe tener en cuenta los ingresos y los gastos que espera obtener. Debe anticipar cuáles serán todos sus ingresos, ya que estos corresponden a todo el dinero y activos que ingresarán a su negocio. Es decir, que si su empresa es de venta de huevos, cada huevo que venda le va sumando en el ingreso. Y si de pronto vende una de las gallinas, esto también será un ingreso. De otra parte, los gastos corresponden a todo el dinero que saldrá de su compañía. Ahora debe proyectar cuáles serán los gastos de su negocio. Para que lo comprenda mejor, si vende huevos, tendrá que comprar gallinas, maíz y agua para alimentarlas. Además, tendrá que pagar arriendo, servicios, sueldos, impuestos, entre otros. Recuerde incluir aquí todo lo que vaya a gastar en el desarrollo de su negocio. Si sus ingresos proyectados son mayores que sus gastos, eso significa que tendrá utilidad. Es decir, con estas proyecciones, su negocio está generando riqueza. Lo más importante en un presupuesto es realizar un seguimiento permanente para verificar que lo planeado es finalmente lo ejecutado. ¿Qué te pareció el video? Bueno, a través del mismo podemos determinar que el flujo de fondos es un indicador de rendimiento muy importante, es fundamental, ¿sí? En el video pudimos ver que existen los saldos, ¿sí? Es decir, se generan los ingresos, los egresos, los gastos y establecemos saldos mensuales. Supongamos que tenemos una ferretería, ¿sí? Que tenemos al inicio de este periodo 50.000 pesos. Luego esta ferretería a lo largo de este mes tuvo todas sus ventas, pagó los costos de las mercaderías, los gastos directos e indirectos y le quedó un resultado. Si ese saldo es superior a los 50.000 pesos que teníamos en su origen, tenemos un excedente, ¿sí? De fondos. En cambio, si el resultado de ese periodo nos dio menor a los 50.000 pesos, tendríamos un faltante. ¿Sí? Tener un excedente en el flujo de fondos significa que nosotros estamos realizando las cosas correctamente, ¿sí? Se están cumpliendo las ventas, se está cumpliendo con lo que nosotros pautamos. En el caso que tengamos un faltante, algo no está funcionando bien. Deberíamos revisar si las ventas no las logramos, los costos subieron y ver qué realizar con esto, ¿sí? Tomar medidas correctivas. Frente a faltantes en los flujos de fondos, tendríamos que lograr conseguir fondos o de terceros o de los propios inversionistas, ¿sí? Con capitales propios. Una empresa que tiene varios periodos con flujo de fondos negativo debería ser analizada porque ya no van a querer lograr obtener terceros, ¿sí? Mayor financiación. Por lo tanto, a largo plazo puede ser que cierre sus puertas. Luego de ver este concepto central, los invito a realizar la actividad práctica. Nos vemos a la vuelta. Estamos de regreso. ¿Qué tal te pareció la actividad? Te voy a ayudar a hacer un cierre y ver si resolviste correctamente la actividad. Debía formar la estructura de flujo de fondos, colocando los signos y los subtotales para que ya quede listo como ayuda durante todo el cursado de la materia. Para que puedas ver un ejemplo, te muestro cómo quedaría el cash flow hasta el primer subtotal. Estructura de flujo de fondos.
con signo positivo, más, ingresos afectados a impuestos, con signo negativo, menos, restando, egresos variables erogables afectados a impuestos. Y esto daría un subtotal que se denomina contribución marginal. A continuación, el eje fundamental que veremos son las inversiones tradicionales. Son la cantidad de dinero necesaria, fundamentales para llevar a cabo tu proyecto. Te invito a ver el siguiente video, en el cual podrás ver claramente un ejemplo de lo mismo. Si bien es cierto que tiene necesidades, es importante que determine las prioridades de inversión en su empresa. Muy bien, Pilar. Ya con sus metas claras, podrá determinar los recursos para su inversión. Para hacerlo, necesita tener claro su flujo de caja, con el que conocerá la diferencia entre el dinero que ingresa y el que sale. Con esta diferencia, conocerá el estado real de su empresa y así determinará si sus ingresos le sirven para ahorrar. O si está gastando más de lo que gana. Veo que las cosas no están como esperaba. Pero despreocúpese. Podrá mejorar ese flujo de caja con un poco de disciplina y planeación. Adquirirá el hábito para llevar sus finanzas de manera más eficiente. Pilar, para que logre ser una buena estratega en sus finanzas, debe fijar una meta que le ayude a establecer el dinero que invertirá a través del tiempo. Exacto, Pilar. Es importante que defina lo que quiere lograr con su dinero. En segundo lugar, lleve un control minucioso de sus ingresos y compárelo con sus egresos en un determinado periodo de tiempo. Organícelo por categorías para ajustar su presupuesto al ritmo de la empresa. De esta manera, podrá saber si sus gastos son mayores, proporcionales o menores que sus ingresos. Pilar, es más fácil de lo que parece. Con el presupuesto elaborado, podrá conocer si está generando el ahorro suficiente para cumplir las metas, o si tendrá que utilizar crédito, o hacer una mezcla entre ahorro y crédito para adquirir lo que necesita. Tal vez está omitiendo gastos imprevistos. Por eso es importante que relacione todos los gastos probables. Además, debe incluir las cuotas de los créditos para poder establecer con precisión su presupuesto. Una vez que viste el video, pudiste reconocer que existe un listado. ¿Sí? Es importante realizar un listado de todas las inversiones necesarias, importantes para la realización de tu proyecto. Luego ese listado tiene que estar monetizado, es decir, cada inversión requiere cuánto dinero vas a tener que invertir. ¿Sí? Y es fundamental establecer la meta, es decir, el plazo en el cual vas a tener que realizar esa cantidad de inversiones. Según el video también pudiste identificar que es fundamental realizar presupuestos, es decir, ingresos detallados con egresos detallados y establecer si va a existir algún tipo de ahorro. Lo importante sería que las inversiones luego que tienen que realizarse puedan autofinanciarse por la operatoria de la empresa. ¿Sí? Todo tipo de inversiones tiene básicamente tres características: la rentabilidad, el riesgo y el plazo. Veamos un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, compramos una vaca que está preñada. ¿Cuál va a ser la rentabilidad? La rentabilidad es el rendimiento, el beneficio que yo voy a obtener, y va a ser con la venta de ese ternero. ¿Cuál es el riesgo? Es la probabilidad de que eso ocurra o no ocurra. Por lo tanto, sería que el ternero no nazca. ¿Y cuál es el plazo que nosotros tenemos? El plazo es el periodo en el cual voy a obtener ese rendimiento. Sería cuando nazca el ternero. Luego de ver este concepto fundamental, los invito a realizar la actividad práctica correspondiente.
Hola, estamos de regreso. En esta oportunidad, lo que debían armar era una tabla de información con las características de los diferentes tipos de inversiones. Para ello, debías determinar cuál era la definición y el ejemplo acorde a cada tipo de inversión tradicional propuesto. Para que puedan identificar qué también resolvieron la actividad, te mostraremos en pantalla la solución de las inversiones de mantenimiento. Tipo de inversión tradicional, inversiones de mantenimiento. Su definición: son las necesarias para sustituir o reparar los equipos desgastados o estropeados y que son necesarias para que el ritmo de la producción se mantenga. Un ejemplo de esto es: en una empresa agropecuaria se comprarán distintos repuestos para realizar arreglos en las máquinas cosechadoras. Hola, en este caso vamos a ver el concepto central inversiones no tradicionales. Vamos a dar vuelta a este concepto, ¿sí? Y lo vamos a ver desde el punto de vista del inversor. ¿Qué es lo que busca un inversor en el momento de poner dinero en nuestra idea, en nuestro proyecto? ¿Por qué nos elige a nosotros? ¿Sí? La clave es realizar un excelente proyecto de inversión. ¿Sí? Sería nuestra carta de presentación frente a todos los candidatos probables, ¿sí?, que ellos decidan poner dinero en nuestro proyecto y no en otro. Para hacer un excelente proyecto de inversión se requieren una serie de partes o elementos fundamentales que debería contener. En primer lugar sería una introducción. ¿Qué significa esto? Es una breve reseña histórica, diríamos, ¿sí?, de la empresa. ¿Qué producto vendo? ¿Dónde lo vendo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su mercado? ¿Cuáles son sus clientes principales? ¿Sí? Luego tendríamos que establecer los antecedentes, es decir, ¿qué antecedentes tengo yo o mi empresa en este segmento, en este mercado? ¿Lo conozco? ¿No lo conozco? Mis características propias, mis antecedentes personales, morales. Pensemos que gente que va a poner dinero y va a confiar en nosotros quiere saber cómo es nuestra personalidad. Luego estaría el objetivo, es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Tiene que ser medible y cuantificable. ¿En cuánto tiempo lo queremos lograr? ¿Son reales? ¿No son reales? Luego estableceremos un estudio de mercado. Este caso es fundamental, es uno de los más importantes, es determinar la demanda, el cálculo de la demanda, cuáles son los clientes potenciales, hacia qué segmento vamos a apuntar, cómo vamos a lograr llegar a ellos, ¿sí? Exactamente qué es lo que nos va a diferenciar del resto, cuál va a ser el precio que vamos a tomar, qué estrategias de marketing vamos a tener para lograr esas ventas que proponemos. Luego es un estudio técnico, es decir, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Dónde nos vamos a instalar? ¿Qué cantidad de dinero necesaria necesitamos en inversiones? ¿Sí? ¿Cómo va a ser en el caso de una empresa de producción, nuestro sistema de producción? En una empresa de servicio, ¿cómo va a ser el flujo de ese servicio? ¿Sí? ¿Cuáles son las capacidades que tienen que tener los empleados? El estudio económico-financiero, establecer el cash flow, el flujo de fondos, el análisis y cálculo de todos los ratios de rentabilidad, de liquidez, ¿sí?, y establecer a partir del mismo análisis de sensibilidades, es decir, de diferentes escenarios. A partir del escenario probable, que es el nuestro, el base, establecer un escenario optimista, un pesimista y establecer conclusiones. Finalmente, podríamos hacer un análisis o un estudio de la organización, es decir, cuáles son los papeles necesarios para dar de alta nuestro proyecto, cuál va a ser la estructura organizativa que vamos a tener como empresa, ¿sí?, qué estructura fiscal va a tener esta empresa. Una vez que hagamos esta perfecta carta de presentación, estamos listos para buscar nuevos inversores. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de todas estas etapas de un proyecto de inversión, para que te quede claro. Supongamos que vamos a poner un restaurante temático, ¿sí? Entonces veamos el primer punto. En la introducción, ¿qué debería ir? Una breve reseña, ¿sí?, de cuáles son tus productos, cuál es tu menú, qué es lo que vos vas a ofrecer, ¿sí? ¿Qué tipo de menú tenés? ¿Qué horarios vas a atender? Luego los antecedentes, tendrías que decir si tenés antecedentes en el rubro gastronómico, ¿sí?, si hace mucho tiempo, si no, si sos nuevo en este mercado, y cuáles son tus características personales, si sos emprendedor, ya sos un empresario, es la primera vez que vas a realizar un nuevo negocio o no. Luego los objetivos, tendrías que establecer, por ejemplo, ¿cuántas ventas vas a querer por mes?
cuántos cubiertos vas a querer por día, el turno que vas a atender, cómo lo vas a lograr. Después, en el estudio de mercado, tendrías que establecer quiénes van a ser tus clientes potenciales, qué segmento del mercado vas a atender, en qué zona geográfica, ¿sí?, vas a realizarlo. Si es un restaurante temático, ¿por qué elegiste ese tema? El estudio técnico sería las características de tu restaurante, dónde va a ser ubicado, cuál es tu inversión inicial, cuál es la cantidad de personal que vas a tener, las características profesionales de cada uno de tus personales, cuántos chefs, cuántos cocineros, cuántos mozos, quiénes se van a encargar de la administración, de la limpieza, etc. Y una vez realizado eso, tendrías que establecer en un flujo de fondos la cantidad de años que vos consideres analizar, pueden ser 2 o 3 años, de acuerdo a las características del proyecto, y ahí empezar a registrar correctamente los ingresos provenientes de la cantidad de gente que va a asistir a tu restaurante. Luego los costos relacionados a la materia prima, a los gastos de personal, de sueldos, a los impuestos y a los gastos en general para tener abierto este restaurante. Una vez realizado eso, tendrías que hacer los cálculos de los indicadores y establecer los distintos escenarios con cierta probabilidad. Nada es seguro, siempre es a futuro. Por lo tanto, tendrías que establecer un escenario pesimista, que tus ventas decayeran tanto por ciento, o tus ventas subieran tanto por ciento, sería el escenario optimista. Y a partir de allí, el cálculo de los indicadores nuevamente. Y finalmente tendrías que ver qué estructura tendrías que establecer. Generalmente un restaurante va a ser una estructura simple, ¿sí?, no tiene muchos niveles jerárquicos en el medio. También qué estructura fiscal tendrías que tomar frente a este restaurante, ¿sí?, para darlo de alta. Y todo el papelerío a llenar para que el restaurante podría empezar a funcionar. Luego de ver este concepto principal, estás listo para realizar la actividad práctica. En esta actividad te proponía realizar una tabla donde te determinaran la naturaleza de las distintas sentencias propuestas. Una tabla comparativa entre las inversiones tradicionales y las no tradicionales. Para que puedas saber cómo fue que fuiste realizando la actividad, te mostraremos en pantalla un ejemplo de 2 sentencias y cómo se clasificaron. Sentencias vinculadas a las inversiones tradicionales. Todo tipo de activo cuya vida útil es mayor a 1 año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus actividades. Sentencias vinculadas a inversiones no tradicionales. Se realizan en bienes y servicios intangibles que son indispensables del proyecto o empresa, pero no intervienen directamente en la producción. Por ser intangibles, a diferencia de las inversiones fijas, están sujetas a amortización y se recuperan a largo plazo. Hola, el concepto fundamental que veremos a continuación es capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es la cantidad de dinero necesaria para afrontar el ciclo operativo. Este ciclo operativo se genera básicamente por la diferencia entre el ciclo de pago y el ciclo de cobro. Estos días que nos quedan de diferencia entre que nosotros tenemos que pagar a los proveedores y nos ingrese el dinero de parte de las ventas, tenemos que cubrirlo, ¿sí?, con esta parte que se denomina capital de trabajo. Te invito a continuación a ver un video sencillo y claro en el cual podás ver cuáles son aquellas actividades en las cuales realmente se necesita el dinero. Pero, ¿qué pasa, Armando? No tienes suficiente dinero para cambiar esa vieja máquina, ¿verdad? Definitivamente, Armando, es el momento de solicitar un préstamo. Hoy aprenderemos sobre el crédito. Lo primero que debe aprender es que un crédito y un préstamo son lo mismo. ¿Sí? Un crédito es un dinero que se solicita ante un establecimiento financiero con el fin de cubrir sus necesidades, mejorando así la operación de su negocio.
Este dinero que solicita no es suyo, es prestado, y por tal razón hay que devolverlo en el tiempo acordado. Además, debe pagar un costo por el uso de este dinero. A este costo se le llama interés. Los créditos se deben utilizar para invertir o para comprar materias primas e insumos, es decir, para hacer crecer su negocio. ¡Qué bueno! Ya vio una oportunidad. Para recibir el crédito, normalmente se debe firmar un documento. Usualmente se emplea un pagaré. Sí, un pagaré es un documento que se debe firmar, en el cual dice que usted se compromete a pagar el dinero prestado más los intereses generados. Recuerde, hay que ser muy responsable y pagar cumplidamente, ya que es un compromiso que se adquiere con el banco. Un momento, Armando. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de crédito. Uno de corto plazo y el otro de mediano y largo plazo. El crédito de corto plazo le permitirá comprar materias primas, pagar a sus empleados y proveedores. Bueno, una vez que hayas visto el video, lo importante es determinar que básicamente las empresas requieren de 4 necesidades en las cuales se establezca la necesidad de dinero. Una es por la cantidad de capital de trabajo insuficiente, ¿sí? Lo que nosotros pensamos que deberíamos requerir es menor a lo que realmente fue. Una inversión en activo fijo, es decir, modernización de nuestra empresa, capitalización de la empresa o reducir el pasivo, es decir, la cantidad de deudas que la empresa tiene. Luego de ver este concepto, hemos finalizado todos los conceptos fundamentales y te invito a realizar la actividad práctica integradora.